Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos. Bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes en este tiempito. Mi nombre es Débora Pampillón, soy de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones. Me congrego ya hace unos cuantos años, unos 20 y pico de años, en la iglesia evangélica bautista Adulam de esta ciudad. Hoy pastoreada por el hermano Facundo Luzardo y su esposa Paola. Bueno, es lo que nos convoca en este ratito que voy a estar compartiendo con ustedes. ¿Qué implica traducir la Biblia y por qué es importante la traducción bíblica? Para algunos tal vez el tema es nuevo, para algunos tal vez no estén familiarizados con lo que es la traducción de la palabra de Dios, algunos tal vez de oído sí, algunos tal vez hasta tengan mucho más conocimiento, pero vamos en estos minutitos simplemente a dar un pantallazo, esperando que se queden con las ganas y el comezón de escuchar más y de aprender más. Y quién sabe, tal vez hasta me invitan para esos pagos y pueda visitarles. Pero bueno, espero que ya hayan estado orando allí. Me gustaría recordar un poquito, antes de introducirnos, lo que pasó, un acontecimiento en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, perdón. Dice que es la venida del Espíritu Santo. Había en un lugar hombres galileos, dice la palabra, ¿verdad? Que estaban reunidos unánimes allí en un lugar, juntos. Y estos galileos al Señor, a Dios, les visita a través de su Espíritu Santo. Dice que caen allí como fuego, lenguas en estos galileos. Y comienzan estos hombres a hablar algunas lenguas extrañas, lenguas que no eran originarias de ellos. Pero también el relato de la Biblia nos da este dato de que en aquel lugar, no dentro de la habitación, sino que en aquel lugar, en la región, vivían diferentes naciones, convivían diferentes naciones, al menos, ¿no? Y dice que estos hombres salen de esa habitación y comienzan a hablar en las lenguas de estos que están allá afuera. Se reúne la multitud a ver el estruendo, parece que hubo como un gran boom allí, algo sobrenatural, y la multitud se agolpa en este lugar. Y estos hombres, estos galileos, comienzan a hablar en la lengua de cada nación representada. Y dice que la multitud quedó maravillada, abrumada, consternada, me imagino que hasta asombrada. ¿No son estos hombres galileos? ¿Cómo es posible que estén hablándonos en nuestra propia lengua? ¿Cómo es posible que le podamos entender? Pero no hablaban cualquier cosa, hablaban las maravillas de Dios. Estaban impactando en una lengua en la que los que estaban afuera conocían que era su propia lengua, les contaban las maravillas de Dios, un acto sobrenatural. Hay un dato que no es menor, que todas estas naciones que convivían en esta región tenían como el idioma, digamos, vamos a decirle el idioma oficial, el arameo. Entonces se podían comunicar entre sí, no era necesario que cada persona que llegaba de un lugar o cada familia que estaban habitando estas regiones aprendiera el lenguaje del otro. Tenían que aprender un único idioma que era el arameo y de esta manera se podían comunicar entre ellos y se entendía. Pero a Dios le agradó, le pareció bueno que cada región, que cada persona que hablaba una lengua diferente, una distinta de la otra, escuchara sus maravillas, el mensaje de sus maravillas en su propia lengua materna, en su propia lengua natal. ¡Wow! Y esto imagino que pegó duro en el corazón de esas personas que estaban allí, pudiendo entender ahora en su propio lenguaje al mismo Dios. Pero si nos vamos un poco atrás en la historia, vemos al Hijo de Dios, a Dios mismo encarnado como hombre, viniendo a este mundo, dejando su trono, su patria celestial, la adoración de los ángeles, el servicio que los ángeles hacían a nuestro Señor. Y Él se despoja de toda esta gloria y se convierte en ser humano. Pero en una región determinada.
con un propósito también determinado. Y aprende una lengua determinada para dar a conocer el mensaje del reino. Por lo tanto, ahí también vemos como el mismo Jesús, el mismo Dios, se revela, se vuelve hombre y se revela a los hombres, usando el lenguaje, la cultura del lugar, en fin, aprendiendo, revelándose en la lengua materna. Yo creo que si hubiera hablado otro tipo de lenguaje hubiera sido muy difícil que hubieran entendido el mensaje de salvación. Pero a Dios le agrada hablar al ser humano en el lenguaje que entiende. Lo podemos ver, es bíblico. No es nada nuevo, no es nada loco. Y así que con este concepto del amor de Dios y de cómo a Él le gusta y le agrada y le parece bien que el ser humano le entienda y entienda su mensaje en su propio idioma, es que nos introducimos de qué implica traducir la Biblia. Ya vemos que la importancia de la traducción es esta, es que las personas conozcan el mensaje, la misma palabra de Dios en su propio lenguaje. Imagínense, siempre pongo este ejemplo. Si yo tuviese que aprender, hablo castellano como ustedes, nuestra lengua materna, el español como le decimos, y hubiesen venido aquellos hermanos primeros que trajeron el mensaje de salvación, por lo general fueron americanos, norteamericanos, y ellos hubieran venido aquí a Uruguay y nos hubieran hablado de Jesús, pero en inglés. ¿Cuánto se hubiera perdido? ¿Cuánto tiempo hubiéramos perdido nosotros en tratar de entenderles a ellos? Y si ellos no hubiesen tenido la disposición de aprender español y simplemente vinieran con la imposición de que nosotros aprendiésemos el inglés a fuerza para poder entender el Evangelio, aquello hubiera sido caótico. Pero gracias a también el amor de esos primeros hermanos que pisaron nuestras tierras, que ellos aprendieron el idioma local para enseñarnos la palabra de Dios en nuestro propio idioma, y que también teníamos y corríamos con la gran ventaja de que ya hace 450 años atrás un sacerdote le pareció bien que aquella Biblia en latín fuera traducida al español, al castellano, y la pudiéramos entender. Ahora nomás, el 26 de septiembre se cumplen 450 años de que la Biblia ha sido traducida en castellano. Esa es otra historia. Pero tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, la podemos entender. Incluso tenemos muchísimos recursos ahora, porque la tenemos en lenguajes más actuales, para que los niños la entiendan, para que las mujeres la estudien, para que los varones la estudien, con un lenguaje más actual, con un lenguaje más entendido, de una forma que, yo la tengo acá en Reina Valera porque prefiero esa, pero si a usted le gusta y quiere entender un poco mejor y que el lenguaje no sea tan rebuscado a la hora de leerlo, puede encontrar nuevas versiones. Y se nos da la facilidad de ir entendiendo y entendiendo la palabra de Dios y no tenemos excusa. Pero quiero contarles en este ratito de que si yo le pregunto a usted, ¿cuántos idiomas cree que hay en el mundo? Muchos de nosotros, si tenemos un conocimiento limitado, podemos usar nuestros dedos y decir los idiomas básicos, como inglés, portugués, francés, italiano, en fin. Esto es que el dato certero de cuántos idiomas existen en el mundo son 7.378 idiomas. 7.778 lenguas, etnias, tribus, naciones, que hablan diferentes lenguajes, se comunican. De esta vasta y gran cantidad de lenguajes y cultura y riqueza lingüística, quiero contarles que solamente 700 y poquitos, voy a ir a mi papel, 717 idiomas o lenguas tienen en su haber, en su poder, parte de la traducción de la Biblia en su idioma. Algunos, entre estos 717, tienen toda la Biblia entera en su propio idioma. Algunos tienen el Nuevo Testamento, otros tienen porciones, libros, y otros tienen solamente versículos.
De 7.378 idiomas, solo 717 lenguas o idiomas tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Cuando hablo de un conocimiento en el cual puedan leer, puedan entender en su propio lenguaje, puedan escuchar y comprender las maravillas de Dios en su propia lengua. Así que nos quedan unos 2.000 afuera. De estos 2.000, muchísimos de ellos, cientos, no tienen nada de conocimiento de la palabra de Dios, nada, no hay un alcance en sus vidas, desconociendo la existencia de Dios y por lo tanto viven sus vidas desconociendo que hay salvación para ellos. Urge para aquellos que estamos y que somos iglesia, que el mundo conozca las maravillas de Dios, conozca a Dios mismo y pueda vivir esta vida abundante que el Señor ofrece para cada uno de aquellos que le aceptamos. Para que ellos puedan aceptarle, para que ellos puedan conocerle, además de obreros que vayan hasta allí, necesitamos tener las herramientas lingüísticas, la Biblia, la palabra de Dios, para que aquellos que puedan y sepan leerla en su propio idioma la puedan comprender, se puedan apropiar de ella, pueda golpear sus corazones, pueda penetrar la palabra de Dios y romper toda coyuntura, como dice allí la Escritura, y puedan ellos tener revelación de quién es el Padre. Para esto es necesario un trabajo de la iglesia, de nosotros, la iglesia local. De aquellos que no teníamos conocimiento, bueno, podemos excusarnos y decir, bueno, yo no sabía que había toda esta cantidad de gente, de idiomas, de población, que no tenían la palabra de Dios, que ni siquiera hay quien les haya o quien les vaya a predicar. Pero cuando llega a nosotros el conocimiento de que esto es real, que pasa, que no es solamente un número y una estadística, tenemos una responsabilidad ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a involucrar en la tarea? No solamente de la evangelización del mundo, sino de la traducción de la palabra para que aquellos que van a ser evangelizados lo sean en su propio idioma y lo puedan entender. ¿Qué vamos a hacer vos y yo? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? ¿Cómo vamos a actuar? Esas son las preguntas que deberían empezar a carcomer nuestro corazón. Bueno, primeramente ni que hablar que orando, pero después también teniendo el conocimiento de cómo debo orar y de cuáles son estas implicancias para traducir la palabra de Dios. ¿Qué se está haciendo en el mundo hoy? Hay algunas organizaciones, una de ellas es Letra, que se llama Latinos en Alfabetización y Traducción, porque no solamente se trata de traducir la palabra, sino de que muchos lugares ni siquiera tienen un lenguaje escrito, por lo tanto hay que alfabetizar, hay que enseñar a leer, hay que crear un alfabeto con el idioma que se habla, y esto lo hacen por supuesto expertos, lingüistas, lo hacen alfabetizadores, lo hacen maestros, personas que estudian para esto. Y los traductores que trabajan a la par de las personas de los locales, de las personas de estas comunidades que piden, cuando una vez que conocen el Evangelio, piden tenerlo en su propio idioma. Hay muchas implicancias en lo que es la traducción bíblica, muchos factores, muchas personas que trabajan y que colaboran. Hay organizaciones como les acabo de nombrar, Wycliffe y Asociados, que ya es una organización extranjera y que Wycliffe, sobre todo, que también trabaja sobre la traducción de la palabra, lo hace, digamos, en las poblaciones más extensas, más grandes, ¿no? Yo estoy bastante vinculada, por así decirlo, con bastante conocimiento de lo que es Letra Paraguay, por una cuestión de amistad y de cercanía, pero también acá en Uruguay existe la organización Letra Uruguay, donde Letra Uruguay tiene el desafío de traducir la palabra de Dios en el lenguaje de señas para sordos, porque tenemos en Uruguay una gran comunidad de sordos, los cuales necesitan entender la palabra de Dios en su idioma, que es el lenguaje de señas. Y esto, créanme, es una gran tarea, porque no solamente se trata de personas dispuestas a ir al campo, no solamente se trata de personas que disponen sus años y sus vidas en diferentes áreas de la traducción de la Biblia, sino también se trata de personas que si no van
invierten económicamente para que esto sea posible, porque cómo se solventa, por ejemplo, que personas estén años y años en diferentes lugares trabajando en la traducción de la palabra. Bueno, la iglesia local es la que sustenta esto, ¿no? Te lleva entre 15 y 20 años la traducción de una Biblia entera en algunos lugares. En otros tal vez un poco menos, cuando hay un alcance tecnológico, ¿verdad? Porque ahora también se apoyan mucho de herramientas tecnológicas, pero no en todos los lugares es posible, no en todos los lugares llegan la luz y la corriente y el internet, así que algunas cosas siguen siendo a fuerza humana, y la disposición, el tiempo, hay muchos factores. Traducir la Biblia implica que muchas personas nos comprometamos en esta tarea, implica que hombres y mujeres nos preparemos para esta tarea. Tal vez ahora, en estos 5 minutos que me quedan o 3, te diré, bueno, yo no tengo una profesión, de hecho yo estoy terminando el bachillerato. No tengo una profesión de maestra, ni de alfabetizadora, ni de traductora, pero sí me he empapado lo suficientemente en este tema de la traducción para ser capaz de transmitirte a vos como iglesia local, que es todos, para que los pueblos, las etnias del mundo, las naciones conozcan a nuestro Salvador. Así como en Hechos, que recién hace unos minutos atrás recordábamos, Dios se agradó de que las personas, las naciones, de sus maravillas. Hoy también el Señor quiere llegar a estas etnias y a estas comunidades y que escuchen de sus maravillas. ¿Por qué es tan importante que las personas conozcan a Dios en su propia lengua? Porque es la lengua que entiende. Es como hoy, hace un ratito les decía, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que aprender inglés? Todos. Para muchos nos hubiéramos quedado en el camino, muchos hubiéramos entendido muy poco del mensaje, o tal vez hasta se hubiera distorsionado parte de lo que entendíamos. Cuanto más cuando se quiere evangelizar en un idioma que la persona no entiende. Por eso es que es necesario hablar al corazón de las personas la palabra de Dios, y Dios mismo quiere hablar al corazón de las personas en su lengua. Para ellos, para todos, para la humanidad es importante conocer a Jesús, conocer a Dios y saber de que Él se interesa. Y ahí nos mostró en Hechos que Él se interesó por estos pueblos y por estas naciones, y Él quería que le escucharan, que escucharan de Él en la lengua que ellos conocían. Traducir la Biblia implica costos, de los que siempre hablamos y a veces molesta, pero es real, porque vivimos en un mundo donde necesitamos costear muchos gastos. Necesita un compromiso de personas que oren, que estén a la brecha intercediendo y que se empapen de conocimiento, del conocimiento de dónde se está traduciendo la palabra ahora, en qué lugar, Papúa Nueva Guinea, México, Paraguay. En Paraguay son 119 comunidades, 19 lenguas en Paraguay se hablan. Aún se está traduciendo la Biblia en algunos de ellos. Se necesitan años, hermanos. Las personas invierten años, nuestros hermanos invierten años y años de su vida estudiando la palabra, estudiando la lengua, trabajando con los locales, porque hoy el que hace traducción de la Biblia es el mismo que habla el idioma. Entonces ahí ya rompemos la barrera de que el obrero tiene que hablar sí o sí el idioma local, mejor si lo habla obviamente, pero ahora se trabaja con las personas de cada lugar que requieran la palabra de Dios en su idioma. Eso es un poco, apenas la punta del iceberg en cuanto a lo que es traducción. Hay mucho más para aprender, mucho más para conocer, pero hasta aquí les voy dejando. Me gustaría en otra oportunidad poder tener un acercamiento y poder responder algunas dudas que surjan a través de este video.